no solamente marcar, direccionar tu vida. Es por ello que tenemos el tema en la Casa de las Mujeres. Adelante. Efectivamente, Carlita, has dicho muy bien, porque además hay un dicho popular que dice que cuando el corazón interviene, la inteligencia pierde, y más al educar a nuestros niños que saben cómo manipularnos desde chiquitos, porque es lo primero que se aprende, cómo conseguir las cosas. Y por eso da mucho gusto dar la bienvenida aquí en la casa a la doctora Rosa Argentino, en serio que nos hace el honor de venirnos a hablar de un tema muy importante, cómo unir el corazón, la emoción con la inteligencia. Para educar al niño, además, ¡qué difícil! Bueno, primero tenemos que recordar que sin una emotividad canalizada, inteligente, como tú dijiste, la capacidad de razonamiento se pierde. Y en cuanto a los hijos, yo creo que el primer paso hacia la educación de los niños es precisamente el darles una orientación. Ninguna emoción es mala, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Ninguna es negativa, todas son necesarias, ¿verdad? Entonces, tenemos sobre todo las más satanizadas, que son la ira, el miedo y la tristeza, porque el miedo genera ansiedad. Pero, ¿para qué sirve la ira? Sirve para poner límites. ¿Para qué sirve la tristeza? Para retomar el camino, replantearnos la vida, cuando tenemos una pérdida. Y los niños también las padecen. Cometemos un grave error al pensar que los niños no tienen por qué sentirse tristes. Si se les rompe la muñequita, o si tuvieron un disgusto con su compañerito en la escuela, o si los regañó papá, eso es motivo de tristeza. Claro. También tienen derecho a enojarse, y a veces les quitamos ese derecho tristemente, ¿no? Y por supuesto el miedo. El miedo es un mecanismo que nos prevé y nos ayuda a preservar la vida. Entonces, en cuanto a los niños se refiere, nosotros lo que debemos es primero identificar qué emociones la que con frecuencia muestran. Una de las cosas que estábamos comentando aquí hace unos momentos es qué ejemplo les damos desde la casa. En el momento en que hay violencia intrafamiliar, en el momento en que el papá o la mamá pierden el control, el niño empieza a imitar patrones, piensa que esa es la manera adecuada de responder ante las cosas, ante los problemas, ante la vida. Entonces necesitamos darles una canalización adecuada. Pero más allá del ejemplo, algo que también comentábamos antes de salir al aire, los límites. Los límites. Tristemente hoy muchos padres de familia piensan que los límites es cuando crezca, cuando sea más grandecito. No, como tu mamá, hay que empezar a educar desde que se nace. Y hay que ir poniendo los límites adecuados a la edad. No le puedes poner el mismo límite a un chico de 14 años que a un niño de 8 o a un bebé de 3 años, ¿verdad? Pero sí tienes que ponerle límites. Hablábamos de ejemplos terribles como son el hecho de que hay niños que aporrean puertas, tiran cosas, gritan a los padres, prácticamente insultan. Primero tendríamos que ver por qué tanta ira. ¿Qué está sucediendo en la vida del niño para que exista ese nivel de ira? Ese es el primer punto. El segundo es, ¿hemos puesto límites firmes? ¿Hasta dónde le hemos permitido hacer cosas? Y hasta dónde en el momento en que empieza a haber límite, el niño ya no tolera la frustración. Este es uno de los problemas más graves en la educación de hoy, que los niños ya no crecen con una tolerancia a la frustración. Exacto. Y entonces, conforme avanza la vida, todos vamos a enfrentar problemas donde lo que vamos a encontrar es precisamente situaciones que nos ponen límites. Y si no estamos acostumbrados a tolerar la frustración, el problema psicológico puede ser serio. Pero hay un tercer elemento que yo quisiera que tomáramos en cuenta: cómo desahogar la emotividad del niño. Si el niño quiere llorar, hay que dejarlo llorar. Y posteriormente, en un momento de serenidad, ya enfocarle por qué estás triste, qué es lo que te sucede, cómo podríamos verlo de otra manera. Si el niño está enojado, hay que averiguar por qué está enojado, qué fue lo que le molestó. Y hacerle ver que eso es parte de la vida. Tal vez le molestó que no le dieron el permiso para ir a tal parte. Canalizarlo también a través del deporte. Sí. El deporte es un desahogo, inclusive hoy en la terapia para adultos. Muchas veces lo que se pide es que la persona desahogue, desfogue esa cantidad de energía que implica la ira, ¿no? Ahora, yo creo que también es importante saber identificar y poner los límites según la medida del niño, porque, por ejemplo, en casa puede haber 2 o 3 niños que tienen caracteres totalmente diferentes. Está el niño que siempre pues, es el más serio, el más recatado, el que a lo mejor casi no responde, pero está el hermanito o la hermanita que es la más hiperactiva. Entonces, tratar de poner los límites a la medida del carácter de cada quien, o no vas a obligar a la niña seria a meterla a clases de taekwondo cuando a lo mejor no es lo que le gusta, ¿no? O no es la mejor manera de canalizar el sentimiento. Mira, esto que dices es algo muy importante.
Porque a veces los padres aplican, por ejemplo, en lo que podríamos llamar castigos, que a mí me gustaría más llamar las consecuencias de haberse brincado Creo las que la reglas, palabra correcta, ¿verdad? consecuencia. Sí. Y las consecuencias las aplicamos por parejo. Entonces te pongo un ejemplo sencillo. Terrible. Tengo yo una prima hermana, sus hijas ya crecieron, pero cuando eran pequeñitas se portaban mal. Y entonces les decía al cuarto. Todos. Una de ellas lloraba, gritaba, mamá, por favor, no me abandones, mira que yo soy buena, mira, no me dejes aquí. Bueno, era un drama. Y la otra no se le oía ni chistar. No se oía nada de la otra niña. Y un día que yo estaba en su casa y vi la situación, dije, oye, ¿qué pasa con la una y qué pasa con la otra? Total que dimos la vuelta por el jardincito y vimos la ventana. Mientras una estaba pegada en la puerta llorando, suplicándole a la madre que la dejara, la otra estaba entretenidísima en el piso, viendo libros, dibujando, o sea, castigo cero. Entonces, pues yo le hice ver, le dije, ¿sabes qué, prima? Tienes que darte cuenta que tus hijas son tan diferentes que para lo que una fue una consecuencia desagradable, un castigo, llamémosle, como muchas personas todavía le llaman, Sí. para la otra fue totalmente insignificativo. Entonces vas a tener que encontrar diferentes maneras, de acuerdo al carácter de cada una, de acuerdo a los intereses que tienen, de que asuman las consecuencias de sus actos. Y yo creo que en esto de la inteligencia emocional es muy importante hacerle ver a los niños que no hay tal cosa como castigo. Tú te brincas una norma, te brincas un límite, te van a haber brincas una regla, consecuencias de tus actos. vas a tener que asumir las consecuencias. Y eso es enseñanza para la vida, porque cualquiera de nosotros, todos los que estamos aquí, nos brincamos la regla, vamos a tener que asumir consecuencias. Desde Claro. que te multaron, desde que Así puedes es. perder tu trabajo. ¿Sabes otra cosa que se me hace muy importante también, que he notado, tú me dirás? Darle la importancia de vida y no minimizar los sentimientos y las emociones de los niños. Llega el niño chiquito del kinder y está llorando, como hace un rato tú decías, porque perdió el muñeco, porque pasó y dicen, ay, eso no es importante. Para el niño en ese momento es tan importante como que tú hayas perdido tu cartera. Así O es. porque, entonces siempre escucharlos, ya aprendes a conocer efectivamente qué afecta a un niño y qué desea. Quiero subrayar esto. Pensamos que los niños son como medios seres humanos. Son seres humanos completos, con toda la emotividad, Claro. con toda la manera de reaccionar ante lo que les sucede. Y es muy negativo el que nosotros desechemos, ignoremos, descartemos los sentimientos de un niño. Esto que acabas de mencionar. Pero ¿por qué tiene que estar triste? ¿Qué te pasa? A esa edad no hay motivo tienen de problemas. tristeza. No hay problemas. Bueno, para el Claro. niño, yo me acuerdo cuando yo era pequeñita y tenía que regresar a casa con la boleta de calificación. No, bueno. Tronada en 3 materias. No, ¿cómo llego? Digo, era un nivel de Angustia. terror y de angustia espantoso, ¿verdad? Claro. No, bueno, y como esa historia, hay muchísimas historias de terror y de pánico, de cómo y ahora cómo le hago, cómo le digo, Dios mío, pero pues bueno, creo yo que la humanidad está evolucionando, creo yo que nos estamos volviendo más conscientes, pero no dejar la tarea a terceros. Sí existen las personas terceras, quienes como usted, doctora, nos pueden ayudar, pero la importancia del buen trabajo en equipo se da en el hogar. Por supuesto, Y algo- mira, la educación básica está en casa, con los padres. Claro. Ni los maestros ni los psicólogos. Eso. Eso tendrá que ser apoyo. Pero el esquema de vida para una vida sana, correcta, para una emotividad canalizada, la dan los padres. No, hay algo muy importante ahora hablando de los padres. También que los padres tienen que aprender a ser congruentes entre sus emociones y lo que dijeron. Porque es verdad, lo que decíamos al principio, los niños desde chiquitos dicen, ya te agarraron la medida. Sí. Tú como padre también tienes que aprender a no mezclar. Hiciste tal cosa, no cumpliste con tal cosa, entonces tienes que tener una congruencia, ok, pusiste unas consecuencias para no decirles castigos, Así es. pero a la primera de cambios que te hacen una sonrisita, das el brazo a torcer o te sigues parejo y regañas a todos por lo que hizo uno. Hay que Es saber correcto. separar, ¿no? Y hay que tener esa ecuanimidad de que si en algún momento yo te dije, si te brincas esta norma, vas a tener esta consecuencia, aplicarla. Porque a veces la sonrisita del niño, la tía que interviene, el abuelito que dice, bueno, está bien, dejémoslo por esta vez. No, porque el niño entonces aprende maneras de cómo manipular las situaciones y esto es una vía para que desboque sus emociones. Tú no me lo das, pero mi abuelita sí, ¿no? Así es. Híjole, son tan, pero tan inteligentes los niños que de verdad no debemos pasar
por alto la inteligencia que pueden llegar a tener. Muchísimas gracias, doctora. Muy amena la plática, muy Muchas amena. gracias. Y aguas y ojo con las consecuencias. A partir de hoy no serán castigos, pero sí consecuencias bien aplicadas si es que una regla no está siendo aprobada o no está siendo cumplida. Pues bien cumplida, ¿no? Por así decirlo. Muchísimas gracias y nos vamos rapidísimo del otro lado de la casa, chicas, a ver qué es lo que nos tienen. Wow.